Epigastrio. Ujú. ¿Cómo reconocemos que el hilo hepático está en el epigastrio? Porque por el hilo hepático, recuérdate que el hilo hepático es un orificio y por el orificio sale el conducto hepático derecho-izquierdo e ingresa la arteria hepática y la vena porta. Por lo tanto, el hilo hepático está en el epigastrio. Y la tríada portal, que forman los tres, también está en el epigastrio. Ahora, el conducto cístico, al unirse con el conducto hepático común, forma el conducto colédoco. ¿Cuánto tiene aproximadamente de longitud del conducto colédoco, chicos? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene de longitud el conducto colédoco? No escucho. 7.6. 7,6, ¿no? Muy bien. Tiene una longitud de 7,6, ¿ya? Y tiene un ancho de 4 a 6 milímetros. De 4 a 6 milímetros. Escúchame, ¿ah? Luego, para el caso clínico ya tienes que identificarlo. Repito, tiene una longitud aproximadamente de 7,6 y un ancho de 4 a 6 milímetros. Pero en una persona que le han sacado la vesícula biliar, o sea, le han realizado la colecistectomía, en esas personas el conducto colédoco se dilata, es más ancho. Puede tener un ancho de 7 a 10 milímetros, de 7 a 10 milímetros. El páncreas presenta una cabeza, cuerpo y cola. La cabeza y el cuerpo están en el epigastrio y la cola está en el hipocondrio izquierdo. El vaso también lo voy a encontrar en el hipocondrio izquierdo, el vaso. El estómago, el cardias, lo voy a encontrar a nivel del epigastrio. El fondo a nivel del hipocondrio izquierdo. Una parte del cuerpo se localiza en el epigastrio y la otra parte en el hipocondrio izquierdo. El antro en el epigastrio, el conducto pilórico en el epigastrio, el esfínter pilórico en el epigastrio, la curvatura menor en el epigastrio, la curvatura mayor en el hipocondrio izquierdo. Pregunto entonces, ¿en qué región, estoy hablando en singular, se localiza el estómago? ¿En qué región se localiza el estómago? ¿Dónde? Epigastrio. ¿Dónde no escuchó? Izquierdo. A ver, piensa, medita. No te estoy diciendo que está mal. Epigastrio. Piensa, Epigastrio. epigastrio, porque ¿dónde nace el estómago? Nace en el cardias. Entonces el cardias está en el epigastrio. Pero mire, si la mayor cantidad del estómago también está en el epigastrio. Cuento. 1, cardias. 2, una parte del cuerpo. 3, el antro. 4, el conducto pilórico. 5, el esfínter pilórico. 6, la curvatura menor. Y en el caso del hipocondrio izquierdo, se encuentra 1, el fondo. 2, una parte del cuerpo. 3, la curvatura mayor. O sea, ¿dónde encuentro la mayor cantidad?
en el epigastrio, por lo tanto el estómago se localiza en el epigastrio, ¿ya? Entre el esófago y el fondo del estómago encontramos a un ángulo, que es el ángulo de His, llamado también la incisura cardial, el cual está en el epigastrio. Ahora el hígado, no te olvides, repito, está en el hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo. Pero el hígado, recuérdate que tiene sus ligamentos, ¿no? Tiene su ligamento falciforme que divide el hígado en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Recuérdate que está envuelto por una cápsula de Gleason y de esa cápsula de Gleason sale el ligamento coronario que sirve para sujetar, sostener al hígado hacia arriba, ¿ya? Y acá a los costados, recuérdate que está el triángulo hepático derecho y el ligamento triangular hepático derecho y el ligamento triangular hepático izquierdo. Pregunto, ¿el lóbulo derecho del hígado dónde se localiza? Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. ¿El ligamento falciforme del hígado en qué región se localiza? Epigastrio. Uh-huh. ¿Y el lóbulo izquierdo? Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo. ¿Seguro? Epigastrio. Epigastrio, por la mayor cantidad es epigastrio, ¿ah? Páncreas, Epigastrio. epigastrio. Vesícula biliar, Hipocondrio derecho. hipocondrio derecho. Conducto colédoco, Epigastrio. triángulo de Boudin, Epigastrio. triángulo de Calot, Epigastrio. vaso, Hipocondrio Hipocondrio izquierdo. izquierdo. esplenio, Hipocondrio izquierdo. es lo mismo que vaso, ¿no? Colecisto, Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. hipocondrio derecho, muy bien. Válvula de Heister, Hipocondrio derecho. muy bien. Tríada portal, Epigastrio. Epigastrio. ligamento triangular derecho, Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. ángulo de His, Epigastrio. Epigastrio. cámara de gas, Hipocondrio izquierdo. ligamento gastrofrénico, Epigastrio. ¿de dónde se extiende el ligamento gastrofrénico? ¿Del ángulo de His o del fondo? ¿De dónde se extiende Del fondo. del fondo? Entonces, ¿en qué región? Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio Claro. izquierdo. El ligamento gastroesplénico. Hipocondrio Hipocondrio izquierdo. izquierdo. Muy bien. Si el paciente tiene ardor en el epigastrio, un dolor como que le quema, un dolor urente. Urente quiere decir un dolor que quema. Tiene reflujo gastroesofágico. Cuando come poco siente que ya está lleno. Tiene llenura estomacal, llenura gástrica. Es obeso. Repito,
Paciente obeso. Viene al consultorio y refiere que presenta reflujo gastroesofágico, o sea, ardor por el esófago, porque está haciendo regresar la comida. Dolor tipurente en el epigastrio. Llenura gástrica. ¿Qué es? Gastritis, pancreatitis, hepatitis. Gastritis, pancreatitis o hepatitis. Gastritis. Gastritis. Por descartar, ¿no? Para descartar gastritis. ¿Por qué no es una gastritis confirmada? ¿Qué se necesitaría para hacer una gastritis confirmada? ¿Qué, qué necesitamos para saber que es una gastritis confirmada? ¿Qué necesitamos? A ver, te dejo pensando ahí un minuto. Revisa el hipocondrio izquierdo. No. Hola Evelyn. Hola Luz Clarita. Luz Clarita, te veo después de lunas. Hola Renzo Costa. Hola Fernandita. Hola Lu. Salud. Ya. Hola Kate. Hola Mayita. Hola Esmeralda, Carlita, Rose, José Wilmer, Camila. Hola Camilita. Camilita, me imagino que acabas de tomar tu ebooks, me imagino. Hola Naomi. Hola, hola. Ya. ¿Por qué no sería una gastritis confirmada? ¿Qué faltaría? Que le haga una endoscopía al paciente, Miss. Excelente. Le hacemos una endoscopía al paciente. Le hacemos una endoscopía. ¿Y qué más? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Sacar Y se realiza una biopsia. Se realiza una biopsia. ¿Por qué no solo es suficiente observar a la pared interna del estómago que está inflamada? Porque queremos saber qué le está causando, ¿no? Quizás sea alcohólico, quizás consuma mucha sal, quizás consuma muchos, comidas ahumadas, ¿ya? Quizás tenga el grupo sanguíneo tipo A, que son factores de riesgo para una gastritis, ¿ya? Entonces, hay que tomarle una biopsia, pues, ¿no? Para observar qué cosa. ¿Qué quieres observar con la biopsia? Para confirmar una gastritis. aleli- Está inflamado. No, eso yo no quiero ver, eso lo voy a ver con el endoscopio, estará rojo, pues, ¿no? ¿Para qué le he tomado la biopsia? ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero ver allí? Analizar el tejido, maestra. Ya, ya. ¿Qué más? Para que helico- confirmes tu gastritis. ¿Ah? ¿Qué cocha? No escuchó. Helicobacter mix. Claro, pues quiero ver si es producida por el Helicobacter para poder saber si le voy a dar antibiótico o no, porque el Helicobacter es una bacteria. Para eso se hace la endoscopía con biopsia, ya, para poder diagnosticar de manera definitiva la gastritis. Listo. Entonces, ¿dónde me va a doler? Si el paciente tiene una gastritis, ¿dónde le va a doler? Si el paciente tiene una gastritis, en el epigastrio.
En el epigastrio. Y si fuera una pancreatitis, ¿dónde le dolería? Hepatitis el estómago. El estómago digo, y el hígado. El hígado. A ver, a ver. Si hay una pancreatitis, ¿en qué región le dolería, chicos? Epigastrio. Epigastrio. Claro. Allí le va a iniciar. El páncreas, vuelvo a repetir, el páncreas está en el epigastrio porque su cabeza y su cuerpo está en el epigastrio. Su colita nada más está en el hipocondrio izquierdo. Ya, pero el páncreas está detrás del estómago. El páncreas está detrás del estómago. Entonces, si me duele el epigastrio por una gastritis, entonces, ¿cómo yo reconozco que es por una pancreatitis? Porque también me va a doler el epigastrio. Solo que el páncreas, como está detrás del estómago, entonces el dolor se inicia en el epigastrio, se irradia por el hipocondrio, se desplaza, ¿no? Se proyecta. Se dice se irradia, ¿ya? El dolor se desplaza. En vez de decir se desplaza, voy a decir se irradia. Se irradia por el hipocondrio izquierdo, por la espalda, hipocondrio derecho, y llega al epigastrio. Entonces ahí el dolor es tipo cinturón, ¿no? El dolor es tipo cinturón, dolor es tipo cinturón en una pancreatitis. Y además el dolor es transasfixiante. ¿Qué quiere decir transasfixiante? Que es como que te dieran un puñete en la boca del estómago, a nivel del epigastrio, y te dejas sin aire, ¿no? Como que quieres reír y no sabes qué hacer por el dolor. Entonces, eso es un dolor transasfixiante. Entonces, en una pancreatitis, el dolor es transasfixiante, ¿ya? Y el dolor es en cinturón. Ese es el dolor, ¿ok? Ahora, si está inflamada la vesícula biliar, ¿cómo le llamamos? Colecistitis, ¿no? Pero una inflamación se va a dar ¿por qué? Se va a dar porque hay una infección, ¿ya? Una inflamación se da porque hay una infección. Vamos a ver por acá. ¿Por qué puede estar infectado? Porque hay piedras, pues, en la vesícula biliar, hay piedras. Y entonces, cuando yo digo hay piedras, digo lito. Lito es piedras. Entonces, litiasis biliar, pues, ¿no? Litiasis biliar, ¿ya? Pues cuando hay lito es piedra, ¿ya? Entonces, hay una litiasis biliar. ¿Lito? Ya. Entonces, ahí dale una chequeadita, tantito. Ahí dale una chequeadita. Préndete, por favor, los nombres.
Ya, recordemos entonces que el hígado es el que fabrica la bilis. ¿Dónde lo almacena? En la vesícula biliar. ¿Para qué sirve la bilis? La bilis cada vez que como va a expulsarse de la vesícula biliar, va a salir por el conducto colédoco, o sea, primero conducto cístico, conducto colédoco, ampolla de váter, y luego llegará por la papila mayor, llegará al duodeno. ¿Y para qué sirve? Ya sabes que sirve para reducir el tamaño de las grasas, o sea, sirve para la emulsificación. Me como una salchipapita, ya sabes que inmediatamente el intestino delgado, sus células CCC, va a liberar la hormona colecistocinina, va a ir por la sangre hasta la vesícula biliar y va a estimular la contracción del fondo de la vesícula biliar y la relajación de la válvula de Hest. Se contrae la vesícula biliar y se expulsa la bilis por el conducto cístico, por el conducto colédoco, ampolla de váter, papila mayor y cae a la segunda porción del duodeno la bilis. ¿Para qué? Ya te dije que esa bilis va a reducir de tamaño a las grasas, o sea, los va a emulsificar, ¿ya? Para eso la bilis es un líquido, y si es un líquido, está compuesto por agua, por lípidos también, ¿no? Como los fosfolípidos, la lecitina, el colesterol, las sales biliares como el ácido cólico, ácido desoxicólico, litocólico, queno desoxicólico y bilirrubina. Recuérdate que la bilis se produce por la descomposición de la hemoglobina, ¿ya? No te vayas a olvidar. Recuérdate que al descomponerse la hemoglobina se obtiene bilirrubina. Entonces, esta bilirrubina es la que se transforma en bilis. Entonces, ¿qué componente de la bilis es el que reduce de tamaño a las grasas, los emulsifica, las sales biliares principalmente? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros no consumimos buena cantidad de agua? Mira, la bilis está hecho de agua. Entonces, si no consumimos buena cantidad de agua y encima jugamos, practicamos algún deporte, nos deshidratamos, encima comemos grandes cantidades de grasa, entonces esta bilis se va a hacer duro. La bilis se va a hacer duro. Y esos vendrían a ser los litos, pues, ¿ya? Todo esto sería la litiasis biliar. Entonces, quizás muchos de ustedes ya tienen sus litos de tanta grasa que consumen y no se dan cuenta porque posiblemente tienes poca cantidad de litos o tus litos son pequeñitos, ¿no? Entonces, cuando hay abundante cantidad de litos, cada vez que yo como grasa, ya cada vez que yo como grasa, se va a contraer el fondo de la vesícula biliar para poder expulsar a la bilis. Pero en ese proceso de querer expulsar a la bilis, estas piedras, estos litos raspan la pared interna de la vesícula biliar y lo inflama. Entonces, si está inflamado, va a producir dolor. Y a eso le llamo cólico biliar. Los repito una vez más. Ya tienes los litos. Ya tienes los litos. Comes tu salchipapa, tu arroz chaufa, tu cecina, tu pollo a la brasa, ¿ya? En cuanto comes grasa, ya sabes que tu vesícula biliar va a tener que liberar a la bilis, ¿ya? Ya sabes que tu vesícula biliar, al fondo y el cuerpo se van a contraer para poder expulsar a la bilis. Pero si tienes las piedras,
Entonces, en el momento que se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja el fondo y el cuerpo de la vesícula biliar para expulsar a la bilis, entonces ahí está moviendo también a las piedras. Entonces, las piedras, al moverse, raspa la pared interna de la vesícula y lo inflama y se produce un dolor, a la cual le llamo cólico biliar. Entonces, ¿qué hacemos frente al cólico biliar? Le daremos un medicamento para que ya el fondo y el cuerpo del estómago ya no se contraigan, pues no. Le damos un medicamento que evite el peristaltismo de la vesícula biliar, que evite la contracción de la vesícula biliar, que evite el espasmo. Espasmo es contracción. Espasmo es contracción. Entonces le doy un medicamento antiespasmódico para que ya no se siga contrayendo la vesícula biliar. ¿Qué le doy? Le doy iosina, pues, ¿no? Le doy iosina o le doy escopolamina, ¿ya? O le doy la buscapina, pues, ¿no? Entonces esa buscapina es un antiespasmódico. Entonces se va a evitar que ya no se siga contrayendo acá la vesícula biliar. Si pasa el dolor, chévere, pues, ¿no? Chévere, sí, porque duele horrible, ¿eh? Duele horrible, te hace ver estrellitas, ¿ya? Pero, recuérdate, ¿eh? Con el cólico biliar, solo se ha inflamado la pared interna de la vesícula biliar. Le doy un antiespasmódico y le pasa el dolor. No hay problema. ¿Dónde va a ser el dolor? Donde está pues la vesícula biliar. O sea, el dolor va a ser en el hipocondrio derecho. ¿Justo en qué momento? Después que has comido tu pachamanca, tu escabeche, ¿no? Listo. En mi caso, yo tengo mis cólicos biliares, ¿ah? O la otra vez, después de tiempo, me he comido Jason, está ahí Jason, Jason me va a jalar las orejas. Gracias, Jason es como mi ángel de la guarda que me cuida para no comer las grasas, pero gracias de verdad, Jason. Entonces, pero, ¿qué día era? El sábado que he tenido guardia en la noche el viernes, y ya sábado salí, pues, ¿no? En la mañana nos quedamos conversando ahí con mi jefita, mi otra colega también, y justo hay un señor que vende pachamanca, y la jefa me dice, pues no, Jenny, hay que pedirnos la pachamanca, quédate, me dice, me quedé ahí, ¿no? Y yo de miedo, y dije, ¿ahora qué voy a hacer con mi vesícula? Dios mío. Entonces, fastidiando, dije, ya, le voy a ganar al dolor. Antes de comer, me tomé pues mi ketoprofeno, que es un antiinflamatorio, y me tomé mi antiespasmódico, ¿no? Que es la iosina. Me imagino que mis cálculos biliares o mis litos son pequeños, me imagino, porque comí tranquila, no me dolió nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, o recién estará haciendo efecto, porque el día de hoy sí me ha dolido todo el día, a pesar que no he comido grasa. Todo el día ahí había un dolorcito, de verdad que yo estaba preocupada. Dije, ahora podré entrar a la clase o no, ya bueno. Entonces, no quería tomarme el antiinflamatorio, ¿no? Pero ya, para entrar a la clase me tomaba el antiinflamatorio. Hoy, ¿qué pasó ahí? ¿Han escuchado la bulla o solo fue acá mi laptop? Ya, Sí se escuchó, Miss. ya, ya, de alguien de ustedes es. Ya, entonces, antes de entrar a la clase me he tomado mi ketoprofeno y ya con eso estoy tranquila. Ya, Yesito. Muy bien, entonces cuando es un cólico biliar, chicos, va a pasarte frente a un antiinflamatorio, ¿no? Un antiespasmódico. Pasa el dolor, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la piedra es grande, por ejemplo? Entonces, si la piedra es grande, ahí sí fritos, ¿no? ¿Qué va a hacer el fondo del estómago y el cuerpo? Se va a contraer, tratando de expulsar la bilis y también la piedra. Pero si la piedra es grande, por más que esta vesícula se contraiga, se contraiga, se contraiga,
no va a poder expulsar a la piedra, ¿no? El cálculo, se queda allí la piedra, va a quedar ahí la piedra. Entonces, va a haber un dolor. Y el dolor ya no solo va a ser a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿no? Sino va a ser a nivel del epigastrio, pero con más intensidad es a nivel del hipocondrio derecho, perdón, que estoy hablando, creo que dije izquierdo. Entonces el dolor cuando hay una piedra atorada, atascada en el conducto cístico, el dolor va a ser principalmente en el hipocondrio derecho, pero también puede haber también en el epigastrio, ¿ya? Pero principalmente es en el hipocondrio derecho. Entonces, no solo hay un dolor en el hipocondrio derecho, sino que va a haber fiebre también. De tanto dolor, entonces se produce la fiebre, ¿ya? Y como no sale acá la bilis, entonces la bilis va a pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Ya, por translocación, transporte de translocación. Pasa la bilis a la sangre. Y si pasa la sangre, entonces se distribuye por todo el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo se va a hacer ictérico. Entonces, en el caso de que la piedra ha quedado atascada acá en el conducto cístico, se va a dar esta triada, ¿no? La triada de Charcot va a estar con dolor en el hipocondrio derecho, con una ictericia y fiebre. Entonces, en este caso, a esa patología se le llama colecistitis, ya no es un cólico biliar, colecistitis. Y le vamos a dar, sí, su iosina, le damos su ketoprofeno para el dolor, le hidratamos al paciente, le hidratamos al paciente. Le va a pasar el dolor, pero a la hora de nuevo le va a regresar el dolor, porque mientras esta piedra no salga, no avance, no se desplace, el dolor va a seguir ahí, va a regresar el dolor con más fuerza ya. Llega incluso un momento en que se le pone endovenoso la iosina, el ketoprofeno, ya endovenoso, le hidratamos y a pesar de eso a veces no pasa. Entonces ahí, ya, pues caballero, hay que hospitalizarlo y luego operarle, ¿no? Hay que cortar esto de acá, hay que sacar todo esto de acá. O sea, hay que hacerle una colecistectomía, ¿ya? Pero si la piedra ha logrado pasar, pero la piedra se atora acá en el conducto colédoco. Entonces a eso se le llama colédoco litiasis, ¿no? Quiere decir colédocolitiasis, litos en el conducto colédoco. Es una colédocolitiasis, ¿ya? Donde se va a producir la inflamación del conducto colédoco. Se va a ver una colangitis, ¿ya? Entonces, pregunto, chicos, en este caso que hay una colédocolitiasis, ¿qué haríamos? ¿Por dónde entraríamos a operarle a esta persona? Acá, justo acá se ha puesto. ¿Cómo le operamos? Le hacemos una endoscopía. Ya, le hacemos una endoscopía. Una endoscopía hasta el duodeno, hasta la segunda porción. Hasta ahí llega el endoscopio. Ahí estás viendo, ¿ve? El endoscopio. Y se supone que está en el conducto colédoco, ¿no? La piedra. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos un poquito la papila mayor. Ya, cortamos un poquito la papila mayor. O sea, y una vez que lo hemos cortado, introducimos, ¿no? El fierrito, el catéter. Ya, catéter se llama. Una vez que hemos introducido el catéter, como si fuera un ganchito, vamos a ver,
Ahí está. Mira, ahí está. Como si fuera un ganchito, una canastilla, lo sacamos. ¿Ya? Pero a veces esto puede quedar atorado, esta piedra. Entonces ahora hay otro tipo de endoscopio. Ese endoscopio, introduces el catéter y enciendes las ondas. Esas ondas van a destruir a las piedras. Una vez que lo destruyen esas ondas sonoras a la piedra, entonces se libera agua para que limpies todo esto y se aspira. ¿Ya? Así se hace la endoscopía al páncreas. ¿Ya? Así se hace la endoscopía al páncreas. ¿Ok? Entonces, esa endoscopía, ¿cómo se llama? Endoscopía retrógrada colangiopancreatografía. CEPRE. No CEPRE con EA, ¿ya? Endoscopía retrógrada colangiopancreatografía. O el ERCP también, ¿no? El ERCP también, o el CEPRE. ¿Ya? Entonces, eso es cuando hay una coledocolitiasis, pues, cuando hay una coledocolitiasis. Acá también se ve bonito, ¿eh? Acá no hay piedra, acá está obstruido el paso del conducto colédoco. Y cuando está obstruido, ahí se mete una canastilla para abrir a todo este conducto. Listo, muy bien. Entonces, cuando hay una coledocolitiasis, ya, vamos a aumentar a la tríada de Charcot dos signos más, ¿no? Dos signos más, ¿ya? Dos signos más. Aumentamos la hipotensión y aumentamos la alteración del estado de conciencia. Entonces, eso es cuando hay una coledocolitiasis. Ya no hablaré de una triada de Charcot, sino hablaré de una pentada de Reynolds. Pues no te olvides, cuando hay una colecistitis, hay dolor en el hipocondrio derecho, hay fiebre y está ictérico el paciente. Si hay una coledocolitiasis, además de esta triada de Charcot, el paciente se altera su estado de conciencia, ¿ya? Y hay una hipotensión. Entonces, ahí ya estaremos hablando de una pentada de Reynolds, ¿ok? Tú te das cuenta, inmediatamente viene tu paciente, le ves ictérico, te dice dolor te señala dolor en el hipocondrio derecho, le tomas la temperatura y fiebre al toque y al cantadito, agarras y dices, eso es una colecistitis, ¿ya? Ya sabes lo que vas a hacer, pues, ¿no? Le administras endovenoso, la iosina para evitar el espasmo, el ketoprofeno para el dolor, le hidratamos, pero si pese a eso no pasa el dolor, hospitalizamos, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, dale una chequeadita acá.
Listo. Ahí también dale una chequeadita. Listo. Listo, 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 ya. Acá también si quieres le puedes tomar una fotito. Ya. ¿Listo? Chiquitines. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, Miss. Sí, Misita, Sí, no está profesora. compartiendo. Un ratito, un ratito. Quiero que vean algo. Espérate, espérate. Ya. ¿Lo ves? Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, or ERCP,
is a procedure that combines endoscopy and fluoroscopy to diagnose and treat conditions of the bile ducts, pancreas, liver, and gallbladder. Endoscopy uses a thin, flexible tube with a light and tiny camera, called an endoscope, to look inside your body. Fluoroscopy uses a continuous X-ray beam to create real-time, moving images on a monitor. Here's how ERCP is performed. You'll lie on an exam table, and you'll usually receive sedation through and for in your arm. Your throat is numbed with a local anesthetic, and then the doctor gently passes the endoscope through your mouth, down your esophagus, and into your stomach, reaching the first part of your small intestine, called the duodenum. The camera sends live, magnified images to a monitor as the doctor locates the opening of your bile and pancreatic ducts. A catheter is passed through the endoscope into these ducts, and a contrast dye is injected to make them visible on X-ray. Fluoroscopy is then used to check for blockages, stones, or other problems. If needed, the doctor can use small instruments through the endoscope to open narrow ducts, remove or break up stones, or even place temporary stents to keep ducts open or prevent leaks after gallbladder surgery. The entire procedure usually takes about 1 to 2 hours. De la costa a la sierra y de la... Listo. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Un ratito. Específico dentro del conducto pancreático o del árbol o conducto biliar. Este procedimiento ayuda a su médico a tomar decisiones cruciales con respecto a su salud. Una vez que su médico ha realizado una historia clínica completa, establecido un plan de tratamiento y determinado que existe una necesidad de hacer una CPRE, analizará con usted los riesgos, los beneficios y las alternativas de tratamiento. Se utilizará una pieza bucal para proteger tanto sus dientes como el endoscopio. El endoscopio de la CPRE se introduce en la boca, pasa a través del esófago, hacia el interior del estómago y el duodeno. Cortamos una Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento. Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfínterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Si se observa bloqueo o tejido extraño, puede obtenerse una muestra, la cual se envía al laboratorio para su análisis. Cuando hay acumulación de líquido, cálculos o estenosis en el conducto pancreático, puede introducirse un stent plástico para derivar la obstrucción o para drenar el líquido. Una vez que se deriva la obstrucción, puede restablecerse el flujo normal. En el conducto biliar, si un tumor causa la obstrucción y requiere drenaje, se puede utilizar un stent de metal, si la enfermedad es maligna, o un stent de plástico si se desconoce si la obstrucción es benigna o maligna, para derivar la obstrucción y restablecer el flujo hacia el duodeno. La CPRE es más invasiva que los procedimientos endoscópicos de rutina y conlleva riesgos de complicaciones. Por ejemplo, pancreatitis aguda en aproximadamente 5 a 15% de los casos, dependiendo de la indicación.
Si se produce pancreatitis, por lo general se requiere hospitalización por pocos días. Listo, ya has visto entonces cómo es un RCP. ¿Ya? Repito. Voy a mostrar ahora otro video. Ya sabes lo que es el RCP o el CEPRE, ¿ah? Ya sabes que eso es cuando hay una coleocolitiasis. ¿Ya? Repito. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá una colecistectomía, pero por laparoscópica, ¿ya? Entra listo para insertar el puerto. Repito. El paciente fue preparado previamente y el cirujano se encuentra listo para insertar el puerto de acceso abierto con globo. Se inserta un puerto de acceso abierto con globo de 10 milímetros en el ombligo, utilizando la técnica de Jasón. Nota, la parte del puerto que tiene el globo se encuentra dentro del peritoneo. Ahora puede inflar el globo con 10 centímetros cúbicos de fluido estéril. Tenga en cuenta el sello de espuma. Con una mano puede asegurar el sello de espuma en su lugar, cerrando la brazadera. Se procede a insuflar el abdomen. Una vez insuflado el abdomen, se realiza una pequeña incisión en la piel debajo de la apófisis sifoides y se inserta un puerto de acceso de 5 milímetros a través de la incisión. El puerto de acceso debe de rotarse de 9 a 3, de acuerdo a las manecillas del reloj, ejerciendo una presión constante hacia abajo. A continuación se insertan 2 puertos adicionales de 5 milímetros, uno en el cuadrante superior derecho y el otro debajo del puerto previo. A esto le llaman puertos, chicos. Ahí está ingresando ya la cavidad abdominal. ¿Ya? Pueden haber 3 puertos o pueden haber 4 puertos. ¿Ya? Y ahí ya va a realizar la colecistectomía, ¿no? Para eso acá, recuérdate que está el peritoneo. Entonces tiene que cortar el peritoneo. ¿Ya? Se introduce un aplicador de clips endoscópico de 5 milímetros automático Hemolock de WEC a través de un puerto de 5 milímetros. Se aprieta el mango del aplicador para cargar un clip en las mandíbulas. Se escucha un clic característico que indica que el clip se encuentra completamente cargado. El cirujano coloca el clip a través del conducto cístico cercano al origen de la vesícula biliar. Eso se le llama clipado, clipado. Ya, mira, ya el conducto cístico ya lo está clipando. Ya, y va a poner otro clip más. Ahí le ha faltado poner otro clip más, ¿ah? Peritoneal a través de un puerto de 5 milímetros en la cavidad abdominal. Posteriormente, se inserta un catéter de colangiografía 18400 a través del introductor en el interior del conducto cístico. Una vez insertado el catéter con 1/3 de tubo metálico de soporte visible, se sujeta en el lugar con un clip Hemolock, colocando a través del conducto cístico. Una visualización clara del clip alrededor de la estructura antes del pinzamiento es clave para lograr un cierre seguro alrededor de la estructura. Una vez completada la colangiografía, deje el clip en el lugar y retire el catéter. Nota: el cilindro liso del catéter 18400 permite una extracción suave con el clip Hemolock colocado. Se coloca un clip adicional alrededor del conducto cístico en posición proximal al clip previo del lado del paciente. Tenga en cuenta que el clip Hemolock se carga en la mandíbula del aplicador antes de rodear la estructura. Ahora que se han colocado 3 clips alrededor del conducto cístico,
2 del lado del paciente y 1 del lado de la pieza, el conducto cístico está dividido. Se repite la misma técnica para la arteria cística. Ahora la vesícula biliar está liberada del lecho hepático y se extrae de manera normal. Listo. Ya has visto entonces cómo se hace una colecistectomía. Ya, acá vamos a ver otro, para que te quede claro. Cortando siempre el peritoneo. Ese es el electrocauterio. Se acorta y cauteriza. La arteria cística, conducto colédoco, perdón, conducto cístico, vesícula biliar, el hígado. Tú ves, hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Ya, entonces por eso tiene que cortar y separar, tal como se hace con la disección, ¿no? Corta y separa. Están clipando a la arteria cística. Esos clips que tú lo ves parece grande, pero en realidad es un clip más chiquitito que el clip que utilizamos para las hojas. La mitad de eso será. Listo. Ahí lo está separando del peritoneo del hígado. Tiene que hacerlo con su cuidadito porque si logra lesionar al hígado, entonces el hígado sangra, pero imparablemente, ¿ah? Porque el hígado es un órgano muy vascularizado. Listo. Ya. Listo. Ya. Espero ya que con eso te haya quedado claro. Ya. Muy bien. Miren acá. Esto es la paroscópica y esto es la parotomía. Entonces, cuando hay una colecistitis, pero sin necrosis de la vesícula biliar, ya, o sea, no está necrosada la vesícula biliar, se hace una laparoscópica, en la cual, como has podido ver, no se corta ningún tejido de la pared abdominal, solo se corta de un tamaño de 0,5 a 1 centímetro como para poder colocar o introducir los puertos, ¿ya? Pero esto sí de acá es una laparotomía, ¿ya? Tome, ya sabes que es corte.
Entonces, ¿en qué caso se hace la parotomía? Cuando la vesícula biliar está gangrenada, ¿no? Está demasiado infectada, necrosada. Entonces, ahí no es recomendable hacer la paroscópica, sino la parotomía o una abertura de la pared abdominal a cielo abierto, así se le llama. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Por A o B, quizás se ha roto la vesícula biliar y ya se trate de una peritonitis incluso. Entonces, se tiene que, si hay una peritonitis, obvio, ¿no? Se tiene que hacer todo un lavado de la cavidad abdominal y bombardearle con antibióticos, ¿ya? Eso es cuando está necrosado o muy infectado la vesícula biliar. Y si no está infectada, solo hay piedras en la vesícula biliar, se hace una laparoscopia. Entonces, hay un minuto, dale una chequeadita. Listo. Entonces, ahora vamos a ver al estómago. Ya hemos visto el estómago, el vaso. Ya, ahí está. Ahí está el estómago. Entonces, ahora vamos a ver el intestino delgado. A ver, dale una chequeadita y obsérvalo dónde se encuentran las estructuras del intestino delgado. ¿Lo agrando o así está bien? ¿Lo agrando o así está bien, Ahí está chicos? bien, profesor. Ok. Ya. Entonces, lo que está de verde es el duodeno. Lo que está de rojo es el yeyuno. Y lo que está de azul es el ilion. ¿Cuánto mide el duodeno? 30 ¿Cuánto centímetros. mide? ¿Cuánto? 30 centímetros. No escucho. 30 centímetros.
De 25 a 30 centímetros. 5. Ya, muy bien. El yeyuno. 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 ¿Cuánto mide el yeyuno? 6 metros. 6 cocachos. Que 6 metros. ¿Cuánto mide el yeyuno? 1,5 metros. ¿Cuánto? 2,5 metros. 2 metros y medio, ya. ¿Y el hilio? 4 metros. 4 metros. Muy bien. ¿Cómo se llama el ángulo que hay entre el duodeno y el yeyuno? El ángulo de 3. ¿Cómo se llama el esfínter que comunica al estómago con el duodeno? El esfínter calórico. Ya. ¿Cómo se llama la válvula que comunica el ilion con el ciego? Iliocecal. Válvula de Turpin. Válvula ileocecal, válvula de Turpin, otro, Barrera de los barrera de los boticarios, otro, Válvula de Baroli. válvula de Barolio, ya. Entonces, válvula ileocecal, válvula de Barolio, válvula de Turpin. ¿Qué más? Válvula ileocecal, ¿qué más? Barrera de los boticarios. ¿De qué? Barrera de los boticarios. Ya lo dije. Falta uno. O ya lo dijeron. ¿De Bowie? ¿Dijeron? No, De Bowie, ¿no? Carlita, ¿estará ahí la Carlita? sí, Miss. Ya. Ya, mira, mira, yo, cuando tú me preguntaste, te muestro mejor la imagen. Acerca de tu pregunta que me hiciste en clases, ya, vamos a ver acá. Espero tenerlo. Creo que no hay. No. Ratito, ratito. Por acá debe estar. Ya, entonces, esto de acá, Carlita, esto es el ciego y esto es el apéndice secal. Entre el ciego y el apéndice secal hay un orificio, ¿no? Donde hay una válvula, que es la válvula de Gerlach. Justo aquí en este punto de la válvula de Gerlach encuentro estos músculos longitudinales, lo que ves acá, ¿ve? A la cual se le llama la tenia coli. Justo a la altura de quién está la tenia coli, justo a la altura de la válvula de Gerlach. Entonces, cuando uno va a tener que sacar el apéndice secal, lo que buscas es la tenia coli. Entonces, donde encuentras el punto de origen de la tenia coli, ahí vamos a encontrar el apéndice secal. Pero si tú miras acá, esto es el ilio, y por acá debe estar la válvula, ¿no? La válvula iliocecal. Ya, te dicen que también los cirujanos, yo no he visto eso, pero la bibliografía lo dice, ¿ya? Entonces, he entrado a tantas cirugías, a tantas apendicectomías y las bibliografías también lo sustentan, que se busca siempre la tenia coli para poder sacar al apéndice secal.
¿ya? Pero dicen que también se observa la válvula ileocecal. Por eso que a la válvula ileocecal le llaman la válvula de los cirujanos, ¿ya? La válvula de los cirujanos. Y a esta válvula de Gerlach, que es la que comunica al ciego con el apéndice cecal, no se lo llama. Yo te había dicho que sí porque nosotros, o bueno, ¿no? Cuando entré a varias apendicectomías, se buscaba la tenia coli. Y a ese punto, a esa altura, está la válvula de Gerlach. Pero sí se busca esto, lo dice la bibliografía también. ¿Ya? Entonces, estamos aclarando ahí, Carlita. Está bien, Miss. Ya, ok. Entonces, vamos con el intestino delgado. Entonces, recuérdate que el duodeno tiene 4 porciones. La primera porción, la porción bulboduodenal, vemos acá sus porciones para recordar. La porción bulboduodenal, la porción descendente, la porción horizontal, la porción ascendente. Recuérdense que el duodeno tiene la forma de una C y la cabeza del páncreas descansa sobre la segunda porción del duodeno. Y entre el duodeno y el ilion, entre el duodeno, perdón, y el yeyuno se forma el ángulo de tres o el ángulo duodeno-yeyunal. Entonces acá está el duodeno, yeyuno, ilio. Duodeno, yeyuno e ilio. Entonces, ¿dónde encuentro la primera porción del duodeno? En el epigastrio. Segunda porción, epigastrio y mesogastrio. Tercera porción, mesogastro. Cuarta porción, mesogastro. Ángulo de Treitz, mesogastro. Yeyuno, mesogastro y flancos. Ilio, flanco izquierdo, mesogastro, fosiliaca izquierda, hipogastro y fosiliaca derecha. ¿Ya? Y además vamos a encontrar un ligamento que va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, que es el ligamento o la raíz del mesenterio, ¿ya? Entonces, este ligamento va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Preguntamos, ¿en qué región se localiza la primera porción del duodeno? Epigastro. Epigastrio. ¿En qué región se localiza el ángulo de Treitz? Mesogastrio. ¿En qué región se localiza el intestino delgado? Mesogastro. ¿En qué región se localiza la primera porción del intestino delgado? ¿En qué región? Mesogastro. Mesogastrio. ¿En qué región se localiza la cápsula de Gleason? Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho, porque es la membrana que envuelve al hígado. ¿En qué región se localiza el epíplomo menor? Epigastrio. Muy bien. Ligamento gastrohepático. Epigastrio. Ligamento duodeno-hepático. Epigastrio. Muy bien. Cuando hay una diarrea, a la diarrea se le llama gastroenteritis. Entero significa intestino delgado. Entonces, entero es intestino delgado. Entonces, cuando hay una gastroenteritis, o sea, hay una diarrea, ¿no? Producto de alguna inflamación o infección a nivel del intestino delgado. Entonces, ¿dónde será el dolor en una gastroenteritis? Será a nivel del mesogastro. Será a nivel del mesogastro. Ahora, el intestino delgado, también hay otra enfermedad, ¿ya? Hay otra enfermedad, que es la enfermedad celíaca. Que esa enfermedad celíaca, justamente, ratito, esa enfermedad celíaca, chicos, es una enfermedad
autoinmune, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de defensa, que en vez de atacar al antígeno, al cuerpo extraño, nos ataca a nosotros. Entonces, en esa enfermedad celíaca, los glóbulos blancos van a destruir, un ratito, chicos. Voy a llamar ya. Un ratito. Control glucémico asociado. Un ratito. Un ratito. Perdón, chicos, perdón. Están, escribiéndome del hospital, por favor, un ratito. Me dice que está mal, mi amiga. Ya, un ratito. Ya, un ratito, Rosita. Chicos, un favorcito, por favor, les voy a dejar unos 3 minutitos. Mientras tanto, van repasando esto de acá, por favor, de acá, un ratito. De la enfermedad celíaca, esto de acá. Le van dando un repasito para explicarles. Un minuto, por favor. 3 minutos, denme.
Ya, chicos, disculpen. Ya, entonces, como te decía, ¿se puede ver la imagen? Se había cerrado, creo. Ya. ¿Para qué sirven los glóbulos blancos? Sirven para atacar los cuerpos extraños. Pero en este caso, el glóbulo blanco va a atacar a nuestro intestino delgado. Para eso, mira, este es el intestino delgado. ¿Cómo es el intestino delgado? Es un tubo, ¿no? Es un tubo. Y si es un tubo, acá te lo pongo, a ver. Si es un tubo, tiene hueco, ¿ya? Y tiene pared. Tiene hueco y tiene pared. Entonces el hueco es esto de acá, llamado lumen. Y su pared es todo esto. ¿Ya? Entonces la pared del intestino delgado tiene 3 capas. Su pared, la pared del intestino delgado tiene 3 capas. ¿Cuáles son esas 3 capas? Capa interna, capa media y capa externa. Repito una vez más. Este es el intestino delgado. Entonces el intestino delgado es un órgano hueco. Es un órgano hueco. Y como todo órgano hueco, tiene su pared. Y su pared tiene 3 capas. Capa interna, capa media y capa externa. Todo esto que ves acá es la capa interna. ¿Ya? Esto es la capa media y esto es la capa externa. ¿No? Capa interna, repito, capa media, capa externa. Intestino delgado estamos viendo, ¿ah? La capa interna, a su vez, tiene 2 capas. Esta que ves acá, acá está mal esto, un ratito. Un ratito, un ratito. Aunque está bien, acá me falta una capita. Ya no importa, trabajaremos con esta. Ya, entonces, esta capa interna tiene su capa mucosa, que es esta de acá. Y la capa mucosa tiene 3 capas. La capa epitelial, que es la que va a estar en contacto con la comida, la lámina propia y la musculatura de la capa mucosa, o sea, muscular y mucosal, musculatura de la capa mucosa, muscular y mucosal. Entonces, esta capa epitelial, la que va a estar en contacto con la comida, esa capita es destruida por el glóbulo blanco, ¿ya? O sea, mis soldados se han alocado y están atacando a mi propio cuerpo. Entonces, es una enfermedad autoinmune, ¿ya? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando nosotros consumimos grandes cantidades de gluten, ¿no? ¿Ya? Grandes cantidades de gluten, como el trigo, la cebada, la avena, ¿ya? Entonces, ¿qué va a provocar la ingesta del gluten? Que acá las células se separen, ¿ya? Entonces, al separarse, el gluten va a entrar, ¿no? Va a entrar a la parte interna de la pared del intestino delgado. Y cuando entra el gluten, ahí es cuando reacciona nuestro sistema de defensa, nuestros glóbulos blancos. Entonces, ¿qué van a hacer estos glóbulos blancos? Van a provocar una inflamación de la capa epitelial del intestino delgado. Luego que generan la inflamación, van a destruir a las vellosidades intestinales. Lo destruyen.
Entonces, si lo destruyen a las vellosidades intestinales, estas vellosidades ya no, o sea, el intestino delgado pierde su capacidad de absorción, pues. Ya no va a absorber lo que comemos. Entonces, si ya no absorben lo que comemos, todo eso se va al baño, ¿ya? Se va en forma de diarrea, pues, ¿no? Se va en forma de diarrea, porque no estamos absorbiendo. Entonces, repito, cuando consumimos grandes cantidades de gluten, ¿qué va a ocurrir? Se separa la unión de las células de la capa epitelial entre el gluten y produce una reacción de los linfocitos. Y esos linfocitos van a provocar una inflamación y posteriormente la destrucción. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el intestino? Ya no tiene la capacidad de absorción, entonces se va a manifestar con una diarrea. Además, el abdomen va a estar hinchado, se va a ver una distensión abdominal. Y como no se está absorbiendo, esa persona va a sufrir de desnutrición, ¿no? Si sufre de desnutrición, entonces la persona siempre va a estar débil y va a tener un retraso en su proceso de crecimiento, si es que es un niño, ¿ya? También va a perder la energía que debe de tener, ¿no? Va a estar cansado, no va a tener apetito, va a haber vómitos también, ¿ya? Va a haber vómitos. Como no absorbe la grasa, entonces se pierde con la caca, ¿no? Con las heces. ¿Cómo me doy cuenta que estoy perdiendo grasa por las heces? Las heces flotan, difícilmente logra pasar, ¿no? Me tomo mi leche, mi yogur, al toque tengo mi diarrea, intolerancia a la lactosa, ¿ya? Entonces va a haber diarrea, va a haber distensión abdominal, va a haber poco crecimiento, poco apetito, cansancio, vómitos, dolor a nivel del mesogastrio, ¿ya? Dolor a nivel del mesogastrio, ¿ya? Las heces van a estar grasientas, intolerancia a la glucosa. Entonces, eso es la enfermedad celíaca o de celiaquía, ¿no? Que es una enfermedad digestiva, inmunitaria del intestino delgado, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya, no hay preguntas. ¿Mañana qué día es? Miércoles. Miércoles. Mañana, chicos, ya estamos, nos faltaría intestino grueso, sus enfermedades del intestino grueso, apendicitis, del aparato reproductor, ¿ya? Y más o menos el jueves en la mañana, a las 5 de la mañana que vamos a tener clases, estaríamos culminando, ¿ya? Lo que es el primer tema. El primer tema, ¿por qué se demora? Yo les comuniqué claramente a ustedes, porque es un tema donde vemos todo. O sea, ya en este tema que hemos visto cardiología, hemos visto respiratorio, hemos visto digestivo, hemos visto neurología, ¿no? Hemos visto qué es una fibra nerviosa, qué es un fascículo, qué es un nervio. Hemos visto las partes del sistema nervioso central, partes del encéfalo, partes del hemisferio cerebral. ¿Hemos visto o no hemos visto, chicos? Díganme. ¿Hemos visto sustancia blanca, sustancia gris? ¿Sí o no? Cuéntenme. Sí, ¿no? Entonces, quizás algunos no, todavía no avanzamos, estamos en el primer tema. No, ya prácticamente hemos avanzado mucho de todo el curso, en realidad. ¿Y por qué se avanza así? Para que estés preparado para un caso clínico, porque a veces en el primer tema te viene un poquito de todo, te viene. Entonces, tienes que estar preparado para eso, ¿ya? Entonces, el día, no es que estemos atrasados, ¿no? Sino que ya tienes un panorama más amplio. Llegamos, por ejemplo, a cardiología, ya vas a saber de la arteria pulmonar, la arteria aorta, las venas cavas, ¿no? Los troncos brachiocefálicos, ¿ya? Llegamos ahorita, por ejemplo, a intestino delgado, que acabas de escuchar, ¿no? Tiene su pared, tiene 3 capas, interna, media y externa, ¿ya? Entonces,
El jueves, a más tardar en la mañana, estamos acabando el primer tema. Entonces, ya en clases estaríamos haciendo ya tejido conectivo. Viernes seguimos con tejido conectivo porque es amplio tejido conectivo. Y el sábado en la tarde ya estaríamos entrando a osteología. Ya domingo tenemos todo el día, ya te he dado todo tu horario, ya te he mandado el horario. Ya entonces la otra semana estaríamos acabando osteología, ¿no? Ya entonces, mañana que es miércoles, chicos, la doctora ha estado terminando y habíamos quedado en eso. Yo no sé si ayer me han esperado. La doctora ayer ha terminado 9:40 la clase. Yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Les he dicho? ¿No les he dicho? Ya. Entonces, por eso ahora les he puesto 10:15. Los lunes, miércoles y viernes, si te das cuenta, está 10:15. Lunes, miércoles y viernes, 10:15. Entonces, yo les voy a estar comunicando, aunque lo estaba pensando, yo en ese curso voy a tratar de entrar a exponer primerita, cosa que ya a las 10:10 me retiraré de la clase si la doctora no ha terminado todavía. Entonces, 10:15, de todas maneras, estamos comenzando esos días. Cualquier cosa, de todas maneras, les voy a comunicar. Ya saben que no lo hago porque quiero dejarlos, abandonarlos. Ya. Nos vemos mañana, chicos, 10:15. Bye. Chao, Tengan profesora. buenas noches. Gracias por todo. Bye, bye. Estudien, ¿ah? Estudien. Estudien, chiquitines. Adiós, Luz Clarita. Gracias.